Empezamos esta última sección del programa que tiene que ver con, obviamente, una realidad que nos golpea todos los días y nos duele, que tiene que ver con los siniestros viales en Argentina, una realidad que duele, le hemos puesto este nombre de la sección, y vamos a hacer un análisis, si es que estamos viendo un poco de lo que es el reporte de siniestralidad que organiza, obviamente, que hace el Ministerio de Transporte, la parte de seguridad vial, que lleva adelante con una serie de datos preocupantes con respecto a la realidad de la siniestralidad en la Argentina, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Ahí estamos viendo, para aquellos que no están compartiendo el streaming, estamos viendo cuáles son las fuentes de información que nutren esta estadística, que tienen que ver con las diferentes organizaciones que tienen las 24 provincias y obviamente la Ciudad de Buenos Aires, las 23 y la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a cómo se nutren este sistema. Y ahí dice en la fase de aislamiento cuáles son las etapas que tuvimos. Un poquito más abajo vamos a encontrar el cambio y en la evolución del tráfico. Ahí está, ese cuadro me interesa, que tiene que ver con cómo durante el año 2020 y 2021 hemos tenido una caída abrupta de la circulación que tiene que ver con la fase 1 de respecto al 1 de marzo del 2020 al 30 de junio del 2021. La vemos inmediatamente, se ve una, bueno, de los dos indicadores que están mostrándose, se muestran dos indicadores, uno del tránsito particular, otro del transporte público, y se ve claramente cómo un tobogán hacia abajo cae en marzo del 2020, que tiene que ver con la ASPO, lo que es aislamiento social preventivo y obligatorio, y va ascendiendo de a poco en lo que es el aislamiento variable, que es una estadística, la DISPO, que fue el periodo del 1 del 2021 en adelante, y como todavía, si lo medimos al 1 de junio del 2021, que fue la estadística que tienen actualmente, porque era al primer semestre, todavía no hemos recuperado los valores que teníamos de circulación en el transporte público y en los autos particulares prepandemia, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, vemos la tasa acá en esta página. Argentina, ahí está, no, ¿dónde está el mapa de Argentina, Mati? Ahí, bueno, estamos mostrando tres mapas donde se están caracterizando en diferentes colores los siniestros fatales. En aquellos que son más claros, obviamente los siniestros son más menores, y en aquellos que hay mayor cantidad de siniestralidad, fatales, digamos, hay los colores azules más oscuros. Obviamente que la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán aparecen como este año uno de los los indicadores más fuertes. Y obviamente, consecuencia de esos siniestros fatales, las víctimas fatales. ¿Qué es lo que diferencia siniestros fatales de víctimas fatales? Siniestro fatal es obviamente el hecho por el cual están involucrados dos o más vehículos que sufren un choque, una colisión o cualquier tipo de perfecto y termina con muerte de una persona. Obviamente que los siniestros fatales se cuentan uno cada vez, y en cada siniestro fatal puede haber más de una víctima. Por eso la diferencia de la estadística. Y en la que sigue se ve los siniestros fatales. En 1.501 siniestros fatales que hemos tenido en lo que va del 1 de enero del año 2021 al 30 del 6 del 2021. Y víctimas fatales, obviamente que la estadística en esto es más contundente todavía, 1.675 personas que lamentablemente han fallecido, han perdido la vida en siniestro. O sea, en 1.500 fallecieron como 175 personas más, por lo cual tenemos una estadística importante. Vemos la placa siguiente, que obviamente, miren lo que es esto, el producto de la DASPO, ¿no? Cuando estábamos todos encerrados, cae. En enero teníamos 323, en febrero 298, en marzo ya tenemos 228, tuvimos 15 días de marzo con actividad normal, y ya en abril cae a 106. Lo mismo las víctimas fatales, de 405 a 136, y ya en el año 2021 la estadística ya empieza otra vez a empeorar, porque tenemos 294 en enero, 263 en marzo, y así sucesivamente, y obviamente las víctimas fatales que también están progresando. Todavía esta estadística que tiene que ver con el año 2021 no está terminada, porque el segundo semestre se va a conocer obviamente después del 31 de diciembre. No sé si va a haber un avance trimestral, pero por lo menos está en la variable.
Y acá la otra página, seguimos mostrando un poco lo que es lamentablemente esta estadística. Esta no, la siguiente, tiene que ver en los siniestros y víctimas fatales según la jurisdicción. Esto nos interesa porque acá involucra directamente a la provincia de Santa Fe en aquellos que son los siniestros y la siniestralidad. En lo que va del año, según la estadística que maneja la Agencia Provincial de Seguridad Vial, donde hay víctimas fatales involucradas, hay 144 y 161 personas se han fallecido. Obviamente estamos lejos de la provincia de Buenos Aires, pero somos la tercera provincia con mayor cantidad de siniestralidad fatal y la tercera provincia con mayor cantidad de víctimas fatales en consecuencia por siniestros viales. Esto, si uno va bajando un poco más, no la segmentación en la otra página, la caracterización de los siniestros, ¿en qué tipo de día se dan? Bueno, ¿qué tipo de vía primero? ¿En dónde se dan mayormente los siniestros? En la provincia, en la Argentina y obviamente en la región también en la ruta. Casi el 50%, si no es que el 50%, dice ahí, sí, el 50% se da en la ruta. El 23% se da en ámbitos urbanos, la calle. El 19% en avenida, que, o sea, también, si sumamos 23 más 19, vamos a estar con un 42% de los siniestros que se producen en la vida urbana y la otra en la ruta, ¿no? Y bueno, obviamente los mínimos que tienen que ver con en caminos rurales, en la autopista o autovía y lo otro. En la franja horaria, vemos la idea esta de que los accidentes, o mejor dicho, los siniestros, porque accidente no existe, se producen a la noche. No, tampoco. De las 7 de la mañana a las 19 horas se produce el 47% de los accidentes. Y de las 19 a las 7 de la mañana el 52%. Bastante equilibrado. Tipo de siniestro, gente. Tipo de siniestro. ¿Dónde tenemos que cuidarnos y por qué tenemos que cuidarnos en su mayor característica? Colisión. El choque o colisión de dos o más vehículos o motovehículos involucrados. Atropello al peatón, siguen siendo los peatones una víctima muy importante. Despiste, o sea, realmente el ministro de Transporte de la Nación murió este año, a comienzo de año, por un despiste justamente que sufrió, despiste o vuelco. Choque, dice ahí, caída otro sin dato. Bueno, el perfil de las víctimas fatales, si seguimos un poco más, 78% de las víctimas son varones y 21% de las víctimas son mujeres. Y el rango de edad, que es el que más preocupa, cuando uno va a ver qué es el rango de edad, tiene que la mayor incidencia a estar recuadrado por ellos mismos, tiene que ver con casi de la mitad de las víctimas se encuentran entre los 15 y los 34 años. Y el número de varones fallecidos cuadriplica el de mujeres, dice ahí abajo claramente. 6 de cada 10 víctimas son usuarios vulnerables de la vía. Se llama usuarios vulnerables a aquellos que tienen menos... en la vulnerabilidad, la escala de vulnerabilidad, el que va en el vehículo, obviamente, el que va a pie es el más vulnerable, el que va en la bici le sigue, el que va en la moto le sigue, el que va en un vehículo de 4 ruedas, obviamente es el que menos vulnerable es en función a el medio, ¿no? O sea, a la relación que tiene en la vía pública. Y en este caso, el más vulnerable termina siendo la moto. 48% de los usuarios de la vía pública tienen que ver con gente que venía en moto. Entonces tenemos que en la Argentina, en Santa Fe, aquellas personas que van en moto tienen más posibilidad de tener accidente que aquellos que van en vehículo, obviamente, y que sean varones. Es muy probable que los accidentes de esta gente, por lo que la mayoría de la estadística no está acá, de la moto se produce en horario laboral, cuando vos vas a trabajar o salís del trabajo. O sea que generalmente impacta mucho en familias que el varón es el principal sostén del hogar. Digo esto porque tiene que ver con la imposibilidad que tienen muchos sectores de acceder a un vehículo y utilizan el vehículo y obviamente termina el motovehículo y termina siendo los más vulnerables. Vemos la estadística según la provincia, lo estabas poniendo recién, Mati. Según algunas provincias hay una mayor cantidad de incidencia de la moto.
En la provincia de Santa Fe es el 43%, 27% el vehículo, 14% la camioneta, 4% el peatón, 3% el transporte de carga, 9% la bicicleta. El transporte de carga también genera una estadística importante en términos de lo que es no tan importante de lo que creemos, eso es lo que quería decir, porque siempre se da la idea de que, bueno, obviamente los camiones están involucrados en un montón de accidentes, y sin embargo vemos que el color azul que se ve en toda esta estadística que se ven ahí, Formosa encabeza la cantidad de accidentes, siniestros de moto, sigue Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Cava, Entre Ríos, ahí está la media nacional que marca la cosa. Los motociclistas son las principales víctimas casi en toda la Argentina, salvo Tierra del Fuego, que si ustedes ven en la última estadística, no tiene víctimas de moto. Debe ser difícil andar en moto en Tierra del Fuego con el frío que hace. La verdad que debe ser uno de los pocos vehículos que se deben, motovehículos, lo último que se deben utilizar. Bien, obviamente, víctimas fatales, ocupantes de la moto, evolución semanal. En la otra, ahí está, en esta. Datos preliminares y parciales, valores absolutos y porcentaje, también del primero. Vemos la incidencia de la moto, ocupante de la moto, un 48%, otro usuario de las vías, un 52%. Y vemos una evolución, obviamente va cayendo de un poco según la evolución, pero el 48% de las víctimas que tenemos en la Argentina es producto de la moto. Y bueno, hay una estadística que tiene que verla según la región, en la siguiente. A todo esto, ya creo que con esto terminamos un poco de lo que es la estadística del año 2021. El año 2020 tuvimos 3.134 víctimas fatales, por lo cual este año vamos a estar por arriba de eso. La tasa de siniestralidad era del 6,1, la tasa de mortalidad del 6,9. Esos datos por ahí ahí está la del 2020, siguen siendo lo mismo, no hay gran variación con respecto a quiénes son los involucrados, los varones de entre 15 y 35 años en su gran mayoría, y obviamente los usuarios de las motos terminan siendo los más afectados. Listo, Mati, esto para terminar con la estadística, pero sí para hacer una referencia a las acciones gubernamentales con respecto a la seguridad vial. Nos parece que hay obviamente que con la pandemia apareció que en las políticas públicas el tema de los siniestros viales y la seguridad vial quedó en un segundo plano, tercero, cuarto, quinto. Obviamente que con la inflación, el desempleo, los problemas de seguridad, no parece ser importante y sin embargo terminan siendo una estadística muy dura y un costo muy alto en vidas y un costo muy alto en los gobiernos, el hecho de tener que atender los siniestros viales. En la ciudad de Funes, por ejemplo, cada 2 por 3 tienen que salir tránsito, ahora lo que se conoce como defensa civil y la gente de bomberos y las propias ambulancias a responder por diferentes siniestros que se producen, sobre todo en la autopista. Pasa mucho en Funes y Roldán, en este último tramo, donde hay despistes, donde hay vuelcos, donde lamentablemente hay choques en cadena. También pasan dentro de lo que es la ciudad, vamos a admitirlo, el Ruta 9 está muy colapsada, tiene un tránsito diario medio anual altísimo a los valores que teníamos, creo que hemos en un año duplicado la cantidad que teníamos anteriormente, eso es un dato bastante peligroso, pero sobre todo esto, ¿quién sostiene esto? Cuando hay un siniestro de este tipo, el que responde mayormente es el Estado a través de todos sus elementos de emergencia, y obviamente eso es un costo. La Organización Mundial de la Salud siempre dice que el costo de las víctimas fatales es obviamente durísimo en términos de quien pierde la vida y los familiares, pero para el Estado significa aquellos que quedan con vida, una cantidad de gente con una serie de discapacidades, con una serie de problemas que traen aparejado al sector productivo y un montón de cuestiones de la vida que hacen que sean mucho más caros. Cuando uno va a un sanatorio de Rosario, a un efector público
una gran parte de la utilización de esos espacios tiene que ver con siniestros viales, con gente que quedó lesionada o lastimada y que tiene un tiempo de recuperación y utilizamos todo un aparato estatal para responder. Entonces, la Organización Mundial de la Salud considera esto una pandemia. Y no solamente que lo considera una pandemia, sino que no lo toma la Organización del Transporte Mundial, lo toma la Organización Mundial de la Salud porque considera obviamente que esto es un tema de salud pública. Y al ser un tema de salud pública necesitamos atenderlo de una manera integral. ¿Cómo? A través de la prevención. Y las maneras de prevención obviamente tienen que ver con mejorar las condiciones de la ruta, sobre todo no tener rutas donde de ida y vuelta, o sea, mejorar la cantidad de autopistas que tenemos, que eso es más difícil, pero sobre todo mejorar la forma en que conducimos. Y en esto va para todos que cada vez conducimos más rápido, más veloces, con vehículos con más capacidades también para eso, y es difícil bajar la siniestralidad. En Santa Fe, sobre todo con el tema de las motos, tenemos una preocupación en puntual.